Yo no creo en los ángeles, pero dicen que todos nacemos con uno que nos acompaña toda la vida y que a veces cuando se te eriza la piel o sientes un cosquilleo, puede que haya alguno cerca y lo que estés sintiendo sea esa vibración tan alta que los caracteriza. Soy Rosario Guillén y este es el podcast Yo no creo en. Y empiezo con una pregunta sencilla. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste o viste algo relacionado con los ángeles? Porque pensaba que estaban muy fuera de las vidas diarias, pero luego me he dado cuenta de que aparecen por ahí con más frecuencia de lo que pensamos, que es precisamente lo que me pasó durante la pandemia. En pleno confinamiento, como hicimos muchos, me di a ese internet profundo y de repente empezaron a salirme vídeos de ángeles hasta de debajo de las piedras. Y hubo un momento que pensé, ¿cómo he llegado hasta aquí? Ya sabéis que el algoritmo sabe más de ti que de tú mismo y yo en esa época, voy a abrir el cajón de las vergüenzas, veía mucho contenido de meditación, tarot, sincronicidades, experiencias cercanas a la muerte, que son contenidos que me parecía que no tenían nada que ver con la religión, que es exactamente donde yo ubicaba a los ángeles. Hasta que descubrí que, claro, en todo este mejunje de temas, los ángeles también han encontrado su hueco y se han adaptado a las creencias actuales de los que tenemos más curiosidad con lo espiritual. Que, ojo, cuidado también con lo espiritual, que ahora todo el mundo puede leerte los archivos acásicos con una meditación de 30 minutos y una infusión con menta, que tampoco es esto en un retiro de 1000 pavos. En fin, no me voy a parar mucho a explicar qué ángeles corresponden a cada religión porque entiendo que cada uno, si es de verdad muy creyente, tendrá sus referentes, pero como explicación en dos líneas como punto de partida. Hay tres religiones con creencias sobre ángeles: judaísmo, cristianismo y el islam. Y estas comparten al arcángel Gabriel, que siempre es el mensajero de Dios, y el arcángel Miguel, que en el cristianismo y el judaísmo es el jefe de los ejércitos celestes. Y luego os contaré qué personaje histórico hablaba con él, y en el Islam se encargaba de las fuerzas de la naturaleza. Y luego cada religión tiene sus arcángeles propios. Y lo que hace la religión New Age, que pone el énfasis más en lo espiritual, es que los mezcla a todos y hace que pasen de ser como seres que son estrictamente siervos de Dios a ser seres como con muy buena vibra, literalmente pura buena energía, que están en el mundo para ayudarte día a día y solo ayuda si les das el permiso expreso porque respetan el libre albedrío. Mientras que el ángel de la guarda, en la religión cristiana, te protege siempre y está contigo siempre porque es donde le ha puesto Dios. El podcast de hoy contiene 0 unidades de respaldo científico, así que tenéis que activar el modo curiosidad. Y vamos a lo importante. ¿Cómo se supone que hay que hablarle a un ángel? ¿Voz alta, a través del pensamiento? Pues aquí hay debate abierto. La opinión más impopular dice que nunca hay que hablar o rezar en voz alta porque el demonio o los seres del mal podrían estar escuchando. Que no creo yo que un demonio tenga mucho interés en sentarse allá aburrido a escuchar rezar, que querrá hacer cosas más de demonio. Y además, uno cuando va a la iglesia, por ejemplo, reza en voz alta con el cura, así que pues no le veo mucho sentido a esta teoría. Otra gente dice que si quieres decirle algo, tendrás que hacerlo en voz alta, porque el único capaz de leer tus pensamientos es Dios, y que ni los ángeles ni los demonios son capaces de hacerlo. Y dicen que los ángeles no leen tu pensamiento, pero sí son capaces de leer tu energía y saber qué necesitas a través de ella. Pero bueno, el premio se lo llevan John Dee y Edward Kelly, que se montaron una especie de tabla que da muy mal rollo, con el que dicen que crearon un idioma que da todavía más mal rollo que la propia tabla. Estos dos señores renacentistas dicen que los ángeles les enseñan este idioma directamente y con él invocan a los propios ángeles y a otros espíritus para canalizar su energía y su sabiduría, y así conocer los secretos del universo directamente de los mensajeros de Dios. Y para estas comunicaciones montan una puesta en escena que en directo tenía que impresionar bastante, porque parecen como sesiones de Ouija o de Medium, etc. Hay una mesa que es una tabla sagrada con letras en cuadrícula y 4 tablas gigantes que representan los 4 elementos, divididas en otras tablas con nombres de ángeles. Y además usan algo que ellos denominan llamadas angelicales o llaves enoquianas, que son como oraciones. Ponen un talismán de cera, el sigilum de Aymet, con nombres divinos, ¿no? Y luego, pues bueno, tienen un espejo negro de obsidiana para observar a los ángeles y añaden pequeños discos de oro y otras cosas. Los ángeles se le presentan a John Dee y le enseñan este sistema y le cuentan que era el mismo que usaba Enoch, que este señor es el bisabuelo de Noé, el de la barca, y le dice que era la lengua original que habló Adán en el paraíso antes de la Torre de Babel. En el YouTube profundo el tema de Enoch da para 150 años.
Dee es el director del proyecto, él es puramente el mecenas, y Kelly es el que habla con los ángeles. Entonces se cierran en estas sesiones de la casa de Dee y ponen el espejo en la mesa sagrada. Kelly se sienta enfrente del espejo y cuando entra en trance dice que ve al ángel y este le va señalando en una cuadrícula las letras, que Dee iba apuntando de forma meticulosa y son libros que existen y están guardados, son los Mysteriorum Libri. Y me recuerda mucho cuando Víctor está creando la máquina de dar vida a Frankenstein, no sé si tenéis en la cabeza el referente. Todo apunta a que Dee era un mecenas bastante puritano, además, aunque estuviera metido en estos rollos, y sin embargo, Kelly tenía un pasado de dudosa reputación que necesitaba que Dee le siguiera manteniendo. Aunque el idioma que Kelly se inventó era bastante complicado y su sonido por lo visto era bastante potente, los lingüistas contemporáneos encuentran que tiene una estructura idéntica al inglés del siglo XVI. Vamos, que no parece que sea un lenguaje angelical precisamente, o sea, que se lo ha inventado. Se separan en condiciones muy turbias y Kelly muere, intentando escaparse con una sábana de un castillo, donde le han encerrado un emperador por no conseguir crear oro a través de la alquimia, que era lo que le habría prometido. Y Dee muere pobre porque su protectora, que era Isabel I, muere también y el sucesor no amaba precisamente la brujería. Lo curioso es que después se usa este idioma y esos cuadernos en diferentes sectas o incluso en la iglesia de Satán. Así que el intento real de conectar con los ángeles no acabó exactamente como sus creadores habrían imaginado. El espejo mágico del Dr. Dee o el espejo del diablo es de origen azteca y estos lo usaban para hablar con su dios Tezcatlipoca, así que definitivamente ese espejo nació para ser portal y está expuesto en el British Museum junto a los discos de cera y el resto de elementos que se usaban. Y de forma bastante posterior, de forma bastante reciente, hay un libro, Descubre a tus ángeles, en el que hablan de un método específico que se llama cimentación espiritual con ángeles y que es una técnica de meditación específica para contactar con ellos. Estos entienden a los ángeles en el sentido de esta New Age en el que son seres energéticos y hablan del método Grace, que yo creo que se lo han traído de las técnicas de mindfulness, que es este método para meditar y ejercer la atención plena. Y estos autores, y muy resumido, en este método uno se relaja e intenta dejar que su mente se abra a los mensajes. Por eso es importante anotar todo lo que vaya pasando por tu cabeza y hacer preguntas específicas a los ángeles y descubrir cuáles son las creencias limitantes que podrían hacer que tu comunicación con los ángeles no fuera fluida, como por ejemplo, no creen en los ángeles. Y sería de, vale, ¿no crees en los ángeles o dices que no crees en los ángeles porque te da miedo reconocer que crees porque supondría creer en otro tipo de cosas? ¿No? Es como plantearte qué es lo que hace que no puedas hablar con los ángeles libremente. Esto es de lo que se trata, en fin. Yo ya no he probado. Sé que he hecho algún llamadito angelical alguna noche volviendo a casa de, oye, pues estás por ahí, igual necesitaría un cable ya, pero no he probado a sentarme y hacer lectura automática y ver qué sale. Así que si alguna vez la habéis hecho alguno, pues os animo a compartir cómo es la experiencia y qué sentís al hacerlo y si pensáis que habéis contactado con alguien. En cualquier caso, la meditación siempre viene bien y si no tenéis hábito o pensáis que sentarse a meditar es una pérdida de tiempo, el simple hecho de estar duchándote y estar atento a la temperatura, a la sensación del agua cayendo, el ruido del agua, etc., estar poniendo tu atención en eso y nada más ya es como meditar. Y creo que podría ser el equivalente al rezo. Cuando ves a la gente que sabe rezar el rosario, pasando de una bolita a otra mientras recorren los misterios, que están repitiendo algo centrado en eso que estás repitiendo. Y en la religión cristiana, como la figura del ángel sí está directamente conectada a Dios, sí tienen rezos específicos. De hecho, yo me acuerdo del ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo, que sin ti me perdería, que era muy bonito, que me lo recitaba mi abuela de pequeña. Y sobre la figura del ángel de la guarda, aparentemente todos tenemos uno que nos acompaña toda la vida y que es nuestro ángel personal. En la religión cristiana nos lo manda Dios para protegernos, guiarnos y recordar su amor. No se les piden cosas y no tienen nombres ni se les intentan canalizar. Uno no intenta hablar con ellos. Te caigan bien o mal, estés dentro de la iglesia o hayas apostatado, que es salirte oficialmente de la iglesia, tu ángel de la guarda se tiene que quedar contigo. Rollo, tú puedes enfadarte con Dios o no creer, pero Dios no puede enfadarse contigo y quitarte el ángel. Y encontrada en el libro Ángeles, Espíritus de Luz de Anne Gillette,
cosas acerca de cómo nos hablan estos ángeles y la autora dice que nos hablan un lenguaje secreto que ya no podemos escuchar porque hemos perdido facultades de percepción que teníamos hace miles de años. Y dice que nos aconsejan mientras dormimos, pero no pueden intervenir en nuestros actos y que una de las formas que usan para comunicarse con nosotros es nuestra intuición. Así que si piensas si algo está bien o mal, realmente puede que sea tu ángel mandándote pistas. Pero lo que me ha parecido más interesante es que los ángeles hablan el lenguaje de los pájaros. Y lo siguiente que he hecho era buscar esto porque es la primera vez que lo oigo. El lenguaje de los pájaros es un concepto místico y alquímico que representa una lengua universal, divina o adámica. Adámica sería la lengua que hablaban Adán y Eva en el paraíso. En diversas tradiciones se considera el idioma original de la creación, un código secreto o el canal de comunicación que utilizan los ángeles para transmitir sus mensajes. Y se cree que los pájaros poseen una conexión directa con lo divino, porque viven entre el cielo y la tierra. Este tipo de ángel cristiano sería un ángel de la guarda que nos protege pero no es cercano. Y en la New Age, sin embargo, sí se puede intentar hablar con ellos y de hecho hay una tendencia a hacerlo y a ponerle su propio nombre que teóricamente después de muchas de estas meditaciones que hablábamos antes, su nombre es algo que empezaría simplemente, tú empezarías a sentir que tu ángel se llama así. Cada una además después, pues, bueno, tendremos nuestra propia relación personal con esta creencia. En mi casa, cuando yo era pequeña, ya os he dicho que mi abuela no rezaba y yo no recuerdo si creía en algo o no, pero la figura de los ángeles de la guarda, que siempre me he imaginado así como querubines rellenitos y adorables, me daban mucha paz antes de dormir y probablemente ahora de adulta los pienso con un cariño porque los asocio a esa protección y a mi abuela y a estar segura en su casa, ¿no? Resumiendo, tu ángel de la guarda es tuyo. Se te asigna al nacer y es como tu sombra. Te guste o no te guste, ahí lo llevas para siempre. Y este ángel y todos los demás, porque nos pueden acompañar muchos, dicen que para hacernos saber que están ahí, para manifestarse usan diferentes truquitos. ¿Qué cosas podrían indicar que tienes un ángel cerquita? Las más sutiles, que son las físicas. Notar cambios de temperatura o corrientes de aire en sitios donde no hay nada como una ventana abierta, por ejemplo, o un escalofrío de repente y mucha sensación de paz. O sentir que no estás solo, aunque lo estés, pero que no te entre miedo, que lo percibas como algo, pues esto, que te da paz. Las chispitas de luz o reflejos, bolitas de luz, siempre y cuando no esté relacionado con que te está dando algo médico. Y luego os contaré una experiencia que me pasó con una de estas bolas de luz. Encontrar plumas en sitios donde no debería haberlas, sobre todo blancas, o que de repente te revoloten cerca pues mariposas, pájaros o animalillos. Y ver secuencias numéricas repetidas, que es lo que se llaman números angelicales. Estos números son un tipo específico de sincronicidad, que es un concepto que crea Carl Jung para describir cuando algo que estás pensando, o un sueño, o un deseo, o una emoción, coincide con algo que sucede, pero que no tiene nada que ver el uno con el otro. Vamos a ver, no es llamo a Pepito y quedamos en el bar a las 5, es ayer soñé con Pepito y hoy después de 5 años sin vernos me lo he encontrado, qué casualidad. Pues en este mundo de señales, los ángeles utilizarían esta repetición de números para decirte si vas bien o mal en la vida, o simplemente para recordarte pues, que vas por el buen camino. Resumen mega rápido. El 111, que vas por el buen camino. 222, que tengas paciencia, que pronto verás los frutos del esfuerzo. 333, tus decisiones recientes son acertadas. 444, tus ángeles te protegen y te apoyan en el camino elegido. 555, cambios importantes. 666, necesitas equilibrar tu vida. 777, estás haciendo lo que debes. 888, buenas señales económicas. Y 999, cierre de un ciclo y apertura de uno nuevo. Y todo esto viene de la numerología tradicional mezclado con esta ya comentada New Age. Y aunque el concepto de sincronicidad de Carl Jung es bastante antiguo, esto de los números y los ángeles es bastante más reciente. En el año 2000, Doreen Virtue, que es doctora en psicología y clarividente, crea una terapia en la que dice que la comunicación con los ángeles es la clave de la curación. Y después, en 2017, tiene una pedazo de crisis de fe y se vuelve al cristianismo y no solo critica todo lo que había defendido y creado con anterioridad, sino que además lo hace con especial intensidad. Para mis creencias, por ejemplo, que tu ángel tenga nombre y puedas hablar con él de una forma tan fluida, rollo, oye, Juanito, pues mañana no sé qué, para mí me parece demasiado.
Pero si alguna habléis con el vuestro y queréis contarnos cómo empezó la cosa, pues estamos más que contentos de que lo compartáis con nosotros. Que seguro que somos muchos los que tenemos curiosidad y de conocer a alguien que lo tenga como práctica habitual, que seguro que sí. Que volvemos a lo de siempre. Igual no es un ángel, pero de repente que una mariposa te revolotee, pues es bonito. Si la asocias por un momento de paz y te parece una señal, una energía positiva, pues bienvenido. O sea, tampoco hay que pensar tanto, ¿no? Y mi favorita como señal, que es muy simple, pero me hace especial ilusión, es encontrarse en moneditas. Para mí siempre ha sido como señal de buena suerte. Y me acuerdo cuando estaba en Serbia, en Belgrado, que allí no circulan muchas monedas porque hay muchos billetes que son muy bajitos y siempre decía, joven, no me he encontrado mi monedita. Y al rato, pues ahí estaba mi monedita esperándome. O un día en Madrid, que estaba visitando un cementerio antiguo y estaba comentando que cuando uno entra en un cementerio, lo suyo es dejar siempre pues como una especie de ofrenda simbólica. E iba diciendo, jo, qué rabia que no llevo ni una monedilla. Y de repente, efectivamente, mira al suelo y ahí estaba la monedita esperándome para que yo hiciera mi ofrenda. Y a mí me gusta mucho jugar con estas cosas. Creo que es la jugabilidad mágica de la vida, que lo llamo yo. Y de sincronicidades y señales hay otro podcast en camino esta temporada. Y así hablando de batallitas, el otro día ayudé a una mamá que iba sola viajando con un montón de trastos y con un bebote adorable y la chica me dijo, él es un ángel. Y entonces pensé dos cosas. La primera que pensé fue, jo, qué bonito, la verdad. Y la segunda fue, ¿cómo estará el mundo para que alguien a quien has ayudado de una forma tan pequeña piense que eres un ángel, ¿no? Y a lo que voy es, a los ángeles los asociamos con cualidades siempre puras, con esa intención de ayudar, de buenas intenciones, y creo que la expresión más visual sería el hecho de cuando fallece alguien, por ejemplo, muy chiquitito, es como muy recurrente decir, jo, pues hay un angelito más en el cielo, tal, o cosas así. El lenguaje al final es un espejo de la cultura y de las creencias, pero los ángeles nunca son fallecidos, ¿vale? Igual que no tienen sexo ni siquiera tienen figura humana. Seguramente todos podríamos describir cómo es un querubín, así rebordete, con el pelillo rizado, o algunos de los arcángeles más famosos, entre otras cosas porque el arte religioso fue el arte dominante en Occidente durante muchos siglos. Pero, en realidad, los querubines, según Ezequiel, en el Antiguo Testamento, tendrían 4 alas y 4 rostros, de hombre, de león, de buey y de águila, que por cierto, en el tarot, la carta del mundo, que es una de las más positivas, también tiene esta cabeza para que veáis que siempre está todo como muy relacionado. Y estos querubines tendrían pies de becerro y estarían cubiertos de ojos. Los serafines, que están en la cúspide angelical, son seres ardientes que están al lado del trono de Dios y tienen 6 alas, con 2 se cubren el rostro, con 2 los pies y con las otras 2 vuelan. Y se tapan porque Dios es tanto que tenerle tan cerca les abruma. Y los que ya seguro que sí son diferentes a como nos lo habíamos imaginado son los tronos u ofanim, que serían como ruedas brillantes que están llenas de ojos. Además, los ángeles podrían tener también figuras geométricas. Y yo particularmente me lo voy a seguir imaginando como un humanoide, porque si no me parece a mí que el 4 esquinitas tiene mi cama. 4 angelitos que me la guardan con una rueda llena de ojos no me da a mí la misma sensación de paz. Y aquí la pausa de si queréis os podéis suscribir para que vuestro cerebro no se quede encasquillado en la imagen de una rueda con ojos mirándos así fijamente. Los que vienen siempre, siempre, seguimos con forma humana, son los protagonistas de las películas y necesito por lo menos nombrar 3. La primera es Qué bello es vivir, un poquito antigua, 1948, porque me ha dicho Wikipedia que está en el puesto 11 de las 100 mejores películas estadounidenses de la historia y ocupa además el primer puesto en las películas más inspiradoras. Precioso. Por lo visto es la típica que ponen en Navidad en América. La dirigió Frank Capra, basado en el cuento de Navidad de Dickens. El prota quiere quitarse la vida en Nochebuena y esto hace que venga su ángel de la guarda a enseñarle todo lo bueno que ha hecho y decirle ¿qué es lo que estás haciendo, hijo mío? Y le enseña cómo sería el pueblo si él nunca hubiera existido. Hay otros 2 clasicazos, El cielo sobre Berlín y El cielo puede esperar, por si sois cinéfilos de pro. La siguiente es City of Angels de 1998, o sea, romance de finales de los 90. Y los romances de los 90 hay que verlos todos, con Nicolas Cage y Meg Ryan en esta cinta con la que yo he llorado de verdad de hacer pucheros, o sea, de ponerme mala. Él es un ángel y ella no, y han pasado 20 años y todavía no lo superó. Y la última, que no es peli, es serie, es Lucifer, que protagoniza Tom Ellis,
Las primeras temporadas son muy guays y quería mencionarla porque no me podía dejar a uno de los ángeles más famosos, aunque en este caso sea un ángel caído. En la serie el prota deja el trono del infierno porque se aburre y decide mudarse a Los Ángeles y allí empieza a trabajar como consultor de la policía. En términos más clásicos, a Lucifer lo crea Dios, como al resto, y este era el más sabio y el más perfecto, y por eso tiene funciones importantes, como proteger el trono de Dios, hacer que la luz de Dios le llegara a ángeles de menor rango, y dicen que estaba a cargo también de la música celestial. Así que Lucifer, viendo su propia perfección, empieza a pensar que puede ser igual, incluso mejor que Dios, y empieza a negarse a someterse a la voluntad de éste. No se revela al solo, consigue que una tercera parte de los ángeles se unan a su conquista del trono. Ya debía ser él bueno con la capacidad de convicción. Según el libro del Apocalipsis en la Biblia, el gran dragón arrastró con su cola a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y esto fue precisamente el castigo. El arcángel San Miguel se pone al frente del ejército de Dios y los derrota. Y los vencidos caen perdiendo su belleza y su luz y se convierten en ángeles caídos o demonios, sin oportunidad de pedir perdón, atrapados en el infierno para siempre, bajo las órdenes de Lucifer, de Satanás. Y en Madrid, dentro del Retiro, tenéis La Fuente del Ángel Caído, que es una obra de Belvén de 1878. Hay muchas. A pesar de que es una escena bíblica que prácticamente establece lo que es el bien y el mal en la teología cristiana, precisamente por representar a la parte del mal, no tiene demasiadas obras que la encarnen. Por supuesto, a esta en concreto la acompaña su leyenda. Y se dice que es un homenaje al mal, porque en la glorieta donde se encuentra la estatua dentro del Parque del Retiro está a una altitud de 666 metros sobre el nivel del mar, que es considerado el número de la bestia. Y dado que este párrafo ha sido escrito a las 2:25 de la mañana en el silencio de la noche, me vais a permitir que no siga buscando datos sobre este número de la bestia. Y que me vaya un ratito al lado del arcángel San Miguel, porque si alguna vez estáis acojonados y en una situación que os parece peligrosa y vais a usar a los ángeles, este es el bueno. Yo me he imaginado a San Miguel así como una bestia imparable, en el sentido metafórico de potencia, determinación, poder. San Miguel acaba con esta rebelión de Lucifer, esto no es para flojos, pero es que además tiene una función muy bonita que es la de acompañar a las almas hacia la luz y protegernos de la oscuridad mientras hacemos este tránsito. Y muchas veces se le representa con una balanza porque cuando morimos, San Miguel pone en ella nuestras buenas y malas acciones. También nos aleja de las tentaciones y de las malas energías y cuida los hogares y los lugares sagrados. Y seguro que lo habéis visto tatuado muchas veces en la piel de policías, militares, marineros, paracaidistas, porque combate el mal y protege a los indefensos, que sería el core de estas vocaciones. Y como San Miguel es un valiente, en los exorcismos que lleva a cabo la Iglesia Católica, que por cierto, saben que la Iglesia hace exorcismos reales, pues tampoco me da mucha paz, su figura es imprescindible y es al único al que se invoca por su nombre varias veces. Los sacerdotes lo nombran para que el demonio salga del poseído, recordándole que San Miguel ya lo derrotó y lo usan como escudo protector para que no les pase nada a los que están presentes en el exorcismo. El demonio o los espíritus, al oír el nombre de San Miguel, se avergüenzan o se enfadan, recordando aquella derrota, y solo él es capaz de cortar lo que une a ese demonio y a la persona que ha sido poseída. Hay 4 síntomas que confirman la posesión antes de que se pueda hacer el exorcismo, que serían xenoulosia, que ya os hablé de ello en el episodio sobre reencarnación, y es ser capaz de hablar idiomas que uno desconoce. La segunda es la hierognosis, que es la repulsión absoluta a lo sagrado, el agua bendita, los símbolos, las oraciones, etc. Y me río porque me estoy acordando de la escena del exorcista, que es bastante bestia. La tercera es una fuerza sobrehumana. Y la cuarta sería el gnosticismo o la clarividencia, que es la capacidad de predecir el futuro, de conocer cosas que han ocurrido sin estar presente y sin que te lo haya contado, o de tener una intuición desmesurada. Y entre los episodios considerados reales de San Miguel hay 2 bastante potentes. Uno es Juana de Arco. Juana es una campesina que vive en el 1400 más o menos y que acaba liderando ejércitos para defender la legitimidad de Carlos VII. O sea, Juana de Arco es un personaje real, entiendo que eso ya lo sabéis. Un día, con unos 13 años, Juana está en el jardín y de repente se le aparecen Miguel y otros ángeles y este le da la misión de liberar a Francia de los ingleses y la enseña a luchar.
Juana muere quemada, llamando a Jesús mientras muere y jurando que sus visiones eran reales y que seguía la voluntad de Dios. El segundo episodio más famoso de San Miguel es que en el año 590 hay una plaga de peste bestial en Roma, ya sabéis que lo de la peste es recurrente durante toda la antigüedad, y el Papa Gregorio Magno organiza una procesión penitencial y cuando llegan al río Tíber, los fieles cuentan que ven al arcángel sobre el Castel San Angelo, envainando su espada y anunciando que la plaga ha terminado. Y aparentemente pues así sucede. Por eso este arcángel es también muy venerado entre los médicos y de hecho en la Edad Media se creía que muchas de las plagas eran provocadas por ángeles caídos, demonios, que enviaban insectos, enfermedades, tormentas, hambrunas. Sin embargo, las famosas 7 plagas del Apocalipsis las mandan los ángeles para acabar con la crueldad de los humanos y advertirnos de que no íbamos por buen camino. Así que a partir de hoy ya sabéis que los ángeles también luchan, también son implacables y también castigan o advierten, siempre siguiendo la voluntad divina. Y de hecho, la Biblia está llena de episodios bastante bestias que tienen sentido porque los hombres, pues bueno, somos capaces de realizar los hechos más increíbles, pero también los más deleznables. Esto pues no viene siendo nuevo. No todo es tan antiguo, de todas formas. En la Primera Guerra Mundial hay una leyenda que cuenta que los ángeles protegieron al ejército británico en la batalla de Mons. Se cuenta que en esta batalla los arqueros que habían fallecido en otra batalla vuelven un momentito al mundo para ayudar a derrotar a sus enemigos. Y por lo visto esta escena se usa después en Tolkien con Aragorn en la tercera parte de la saga del Anillo, siempre según Wikipedia. Y después en YouTube tenéis muchas historias de relatos de encuentros reales con ángeles. Yo escucho especialmente Relatos del lado oscuro de José Ramón Catalapiedra, que hace contenido de misterio y me parece que es maravilloso, o sea, es maravilloso. Y un referente absoluto en el mundo de la angeología es Edward Cayce, al que se le conoce como el profeta durmiente. Este señor, que nace en 1877, hace que esta imagen de los ángeles de las 7 plagas, los castigos, etc., se quede un poquito de lado y nos acerquemos a una visión de los ángeles más amable que dé un poquito menos de miedo. Cayce los acerca a nuestra vida real desde una perspectiva psicológica y terapéutica. Para hacer sus profecías, lo que hace Cayce es entrar en hipnosis y por lo visto es capaz de adivinar a miles de kilómetros de distancia qué enfermedad puede tener alguien solo con su nombre y su ubicación. Y deja escritas como más de 14.000 lecturas psíquicas porque se graban con taquigrafía mientras las hace. Tiene aciertos históricos bastante precisos como el crack del 29, que fue esa crisis económica que devastó la economía en Estados Unidos y él unos meses antes ya había dicho a sus clientes que retiraran su dinero de la bolsa. Aunque probablemente su acierto más famoso, más preciso y muy seguramente el último sea el de su propia muerte. El 1 de enero de 1945 le dijo a su gente que lo iban a enterrar en 4 días y 2 días después de decirlo se murió de un derrame. O sea, lo acertó bastante. También tiene errores gordos, como afirmar que iba a resurgir la Atlántida. Desde luego es un personaje bastante interesante y también explica que el futuro no está determinado, que todas estas predicciones pueden cambiar según las decisiones que va tomando la humanidad. Y esta idea de que el futuro no está determinado también se da, por ejemplo, en el tarot, donde las lecturas nos estarían descubriendo cuáles son las energías disponibles en una situación en un momento dado, para que veáis que siempre hay por ahí como un nexo común. Y si os gustan los testimonios reales sobre encuentros con ángeles, en su libro Ángeles, Arcángeles y otras fuerzas que no vemos, recoge historias reales de personas anónimas que dan su testimonio de encuentros con ángeles y cómo su presencia les ayuda a tomar decisiones en los problemas cotidianos o a superar diferentes crisis. Para él, la comunicación con los ángeles se produce a través del subconsciente o de los sueños. Dice que cuando dormimos, nuestro ángel de la guarda nos está cuidando activamente porque es cuando nuestra alma se desconecta del cuerpo. Tu ángel se vuelve un centinela protegiéndote de cualquier energía que pueda andar por ahí porque es cuando estamos en un momento más vulnerable entre el mundo espiritual y el mundo real. Al final, creer que alguien nos está protegiendo es algo que no es exclusivo del mundo occidental. En el chamanismo no hay ángeles, pero también están esos espíritus que nos sirven de guía y de mensajeros y que nos protegen y se acercan a nosotros también a través de los animales, sensaciones físicas, etc.
Y básicamente todo esto es siempre un ejercicio de fe, aquella que te pertenezca y aquella en la que tú te sientas cómodo. Por ejemplo, yo no creo en nada concreto, pero a la vez creo en muchas cosas diferentes. Ninguna religión me convence 100%, pero yo abrazo trocitos de aquí y de allá porque con los años y con alguna diatriba sí que me he dado cuenta que creo en creer porque creer en algo, sea de donde sea, venga de donde sea, me hace bien, de alguna manera. Y Clifford Geertz, que es un antropólogo estadounidense, un señor que estudia diferentes culturas, en 1966 escribe La religión como un sistema cultural y explica que los humanos no podemos vivir en el caos. Necesitamos que el mundo tenga sentido y la religión cumple esta función. Y esto es así porque, si os dais cuenta, muchas de las cosas que aportan las religiones a los creyentes son muy importantes, tanto que pueden hacerles sentirse culpables, sentirse en paz, les dan sentido a la muerte, establecen cómo se forma el matrimonio, la unión entre personas, etc. La religión une ethos, que suena tan bonito porque viene del griego, y se refiere al conjunto de valores, actitudes, creencias y modos de comportamiento que definen la identidad de una persona, comunidad o de una cultura. Y lo junta con la cosmovisión, que esto que suena tan chic es el conjunto de creencias a través de las que interpretamos el mundo. Pues os habéis perdido, os lo resumo en una frase. A través de la religión, los humanitos creemos que las reglas sociales que nos rigen no las hemos inventado nosotros, sino que vienen del universo o de Dios. ¿Por qué? Porque saltarse la ley que ha inventado un hombre, pues bueno, te la saltas. Pero saltarse la ley que ha inventado Dios, pues da otro tipo de respeto. ¿Y esto funciona? Bueno, pues ha funcionado durante bastantes siglos, bastante bien. Por ejemplo, está el sistema de castas en la India. Tú naces en una casta, una clase social, para entendernos, incluso podrías tener prohibido hablar con gente de otras castas si la tuya es muy inferior. Ahí tenéis a los intocables. Porque según ellos, que tú pertenezcas a una u otra depende de tus vidas pasadas y del karma. Pero no hace falta irse tan lejos. En la Europa medieval, si os suena eso de que el rey es el rey por la gracia de Dios, Dei gratia, es precisamente esto. El rey solo rendía cuentas ante Dios porque Dios era quien lo había elegido, ¿vale? Y a mí me flipa que sigamos creyendo en la magia y los que os penséis que no creéis en esto, estoy segura de que hay algo que pensáis que da mala suerte o de que tenéis algún ritual involuntario antes de hacer algo concreto, etc. Es muy difícil, aunque uno piense que es totalmente agnóstico o que no tiene creencias, que sea realmente así y que sea totalmente ajeno a todos los mitos o tradiciones culturales que le rodean. Y este párrafo de las creencias a día de hoy venía porque en esta religión New Age, en su metafísica, explicando metafísicas de mucho rollo, como de qué está formada la realidad, la que se ve y la que no, a cada arcángel lo asocian con una vibra cósmica, con un color de vela, un día de la semana y un decreto que nos sirve para desde encontrar objetos perdidos, que la religión católica el que te ayuda en esto es San Cucufato, ese famoso San Cucufato, aquello te ato, y hasta que no encuentres esto, no te los desato, que yo nunca lo uso porque pienso, joder, pobrecillo, encima que te ayuda a buscar, le atas tú ahí los huevecillos. Hasta aprobar exámenes, quedarse embarazada, sanar una enfermedad, etc. Al final lo que uno pide es siempre lo mismo, da igual que se lo pidas a la Virgen, que a un cuenco que mandó sabia, que por eso yo pienso que hay que ser muy respetuoso con las creencias, porque entre otras cosas, por descabellado que te parezca, primero que seguro que la tuya tiene un equivalente y después pues cada uno tiene la suya, ¿no? Y yendo al lío, que yo sé que estas cosas os gustan, según la New Age, según el día que has nacido, te corresponde un arcángel. En la mitad suenan como cantantes de reggaeton. Un color, que es como puedes conectar con ellos a través de velas o imaginarlo, lo que destaca de ti y dónde necesitas su poder. Lunes, Jofiel. Amarillo oro, tu vibra, tu rollo, muy creativo y curioso. Misión, aprender a no sobrepensar y confiar en tu propia intuición. Martes, Chahuel, color rosa pastel, la vibra, empatía, cuidar de los tuyos. Tu misión, poner límites para que nadie se aproveche de ti. Miércoles, Gabriel, color blanco. Tu vibra, dar consejos buenos y ser muy artístico. Tu misión, perder el miedo a decir lo que de verdad sientes y no guardarte nada. Jueves, Rafael, color verde esmeralda. Tu vibra, transmites paz, la gente se desahoga contigo. Tu misión, ponerte antes de toda esa gente que viene a desahogarse. Viernes, Uriel, naranja, rojo rubí. Tu vibra, práctico y realista. Sales de todas las liadas. Tu misión, confiar en que el dinero y el éxito fluyen y no te vas a arruinar. Sábado, Zadki,
Violeta intenso, tu vibra, mente muy abierta, aprendes de los errores y cero rencoroso. Tu misión, no arrastrar las culpas que no son tuyas. Y domingo, Miguel azul rey, tu vibra, protector y líder. Y tu misión, aprender a soltar el control y no cargar con los problemas de todo el mundo. Yo sigo siendo más del equipo Ángel de la Guarda y si necesitáis contactar con él directamente, os recomiendo que uséis un llamador de los ángeles, que son bolitas de metal, amuletos ancestrales, que tienen dentro un pequeño cascabel o algo que les hace sonar. Y con ese tintineo suave podemos llamar a nuestro ángel para que nos proteja y ahuyente las malas energías. Es muy bonita la leyenda de su origen en la cultura celta, donde se dice que los humanos vivían en armonía con los ángeles y los elfos. Ya sabéis que en la cultura celta los seres mágicos y la naturaleza tenían una presencia central. Los humanos de repente se vuelven ambiciosos y empiezan a hacerlo todo fatal. Se les expulsa entonces de los bosques sagrados. Y así fue como perdimos la capacidad de verlos. Pero los ángeles, como último regalo y conmovidos por la tristeza, crearon los llamadores de los ángeles, para que, aunque no podamos verlos, si los necesitamos, tengamos siempre cómo llamarlos. Precioso, la verdad. La regla es que el amuleto es personal e intransferible y no puede tocarlo otra persona una vez que ya es tuyo, para que el ángel no se marche. Hoy en día se usa mucho como regalo a las que van a ser madres porque se supone que la vibración relaja al bebé y de hecho está más que demostrado el poder de los sonidos y las frecuencias. Los mayas lo usan, por ejemplo, pero como en su cultura no hay ángeles, para ellos es un amuleto de medicina vibracional y en su cultura es más rollo protección ante las malas vibras y lo usan, por ejemplo, para proteger ante el mal de ojo. Y voy a cerrar con una experiencia muy personal porque, bueno, creo que hay que quitarse un poco la vergüenza de compartir cosas que nos han pasado porque no sabemos qué pensará el de enfrente. Y como siempre os estoy animando a que digáis cosas que os han pasado a vosotros, pues me parece que lo suyo es que empiece yo primero. La cosa es, hace muchos años, más de 20, yo tuve una depresión bastante seria, diagnosticada y real, no era un estoy un poquito triste. Y yo siempre comento mucho que cuando está uno en ese estado, a veces el único segundo en el que no se te cae el mundo encima es justo al despertarte, ¿vale? En el que la cabeza tiene como un microsegundo de paz hasta que de repente te espabilas y vuelves a ese estado de miseria vital absoluta. Que por eso yo también ahora mismo vivo como vivo, ¿vale? Porque cuando uno ha estado en un pedazo de mierdero de esas características y consigue salir, no lo sé, cuando por ejemplo la gente empieza a quejarse por lo más mínimo continuamente sin motivo absoluto, pues te parece hasta una falta de respeto con la vida, ¿vale? Porque se pasa muy mal. Cuando uno está así, es muy difícil que te suceda algo alegre. De hecho, hay momentos en los que por la medicación o por el propio estado es difícil hasta que sientas algo. Es lo que yo llamo que vives en un estado como de corcho, ¿vale? Hay cosas que ya no te dan pena y cosas que ya no te dan alegría porque en un momento dado te sientes tan mal que no eres capaz ni de sentir. Este es el estado en el que te encuentras. Y además en esa época yo tenía bastante ansiedad porque estos cuadros les gusta venir siempre así juntitos y retroalimentarse. Y me acuerdo que estaba un día en la cama y tenía literalmente la mente agotada, o sea, estaba fatal. No podía más. No sé cómo explicaros la sensación de desesperación. Solo sé que quiero que nunca tengáis que experimentarlo y entender a qué me estoy refiriendo exactamente. Y en medio de ese estado de absoluta basura, de repente noté como si una bola de luz, como si una bola de energía me chocara contra la barriga y una sensación de paz que flipas, que han pasado más de 20 años y todavía recuerdo la escena, ¿vale? Y buscando qué podía ser esto, he encontrado varias explicaciones. La científica, que sería una especie de catarsis emocional, y un pico de estrés puede liberar una carga de adrenalina y endorfinas que se sienten físicamente como una corriente eléctrica o una bola de calor, que realmente el cuerpo y la mente son capaces de llevarnos a experiencias que no parecen de este mundo. Otros lo identifican como la respuesta directa de un ángel a un pedido de auxilio. A los ángeles a menudo se les identifica con orbes de luz, bolitas de luz o como estas bolas de energía. Y en filosofías orientales hablan de que la energía vital está alojada en la base de la columna y en el estómago y el plexo solar, que es el punto energético del tercer chakra, que es donde se concentran las emociones más profundas. Y precisamente en el estómago, que se conoce como el segundo cerebro, es donde se produce la mayor parte de la serotonina del cuerpo y es donde somatizamos el sufrimiento emocional extremo.
Somatizar es cuando algo que es emocional se acaba reflejando en nuestro físico, por ejemplo, cuando dices que se te está cayendo el pelo del estrés, cosas así, ¿vale? O cuando te duele la barriga porque estás muy nervioso, todo eso es somatizar. Y yo no sé si fue algo con explicación lógica, si fue una experiencia mística. Lo que sí sé es que en un momento en el que estás absolutamente desolado, cualquier ayuda es buena, me da igual si es ayuda divina, si es energética, si es tu propio cuerpo mandándote refuerzos. Así que sea como sea y con ayuda humana o ayuda divina, sean felices.